Hola amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el árbol de las vidas, el árbol que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todas las maravillas, el amo de toda la creación, que en su misericordia renueva cada día la obra de la creación. Cuán grandes son sus obras. La tierra entera está llena de su gloria. La creación manifiesta el poder de su mano. Es bien interesante, Geraldo, que ayer estábamos tratando el Evangelio de Juan en la sección de la tarde. Y tuve la oportunidad de recibir de regalo de parte de Alejandro y Diana en Miami, cuando estuve por allá visitando a MC Shalom, visitando primeramente a Alejandro y a Diana, que me regalaran los evangelios traducidos al hebreo de parte de Delish, un scholar que hizo ese trabajo, y ha sido bien reconocido esa obra. Y siempre quise tener esa obra en mis manos, pero nunca la tuve la oportunidad de comprarlo y ellos me la regalaron. Y me puse a leer Juan 1.1, llevado cada palabra griega al hebreo. Sí, por la Septuaginta, como que ese trabajo. Es bien interesante, Gerardo, porque dice en el hebreo, cuando dice todas las cosas por medio de él fueron hechas, el hebreo coge la palabra por medio de él y lo lleva a la mano de él. La mano. Es interesante. Todas las cosas fueron hechas por su mano. Y vas a ver que el libro de Isaías dice sobre quién se manifestará el brazo del Eterno. Es interesante. Amigos, usted escucha el programa de Derech Hashem, el camino de Dios. Es un gran honor estar con ustedes aquí en PAB 550, como todos los domingos a las 7:30 de la mañana, con Palermo, Gerardo y su servidor Joseph. Nuestro centro de estudios Jaim se encuentra en la calle Torre, esquina Rupert, en el local 16, edificio Torres en Ponce. Y nos reunimos todos los martes a las 7 de la noche y los sábados, los Shabbat, conforme al precepto, conforme lo hacían los nazarenos. Desde las 10 de la mañana comenzamos nuestro servicio hasta el atardecer y enseñamos las escrituras desde su contexto, de la mente de los nazarenos. ¿Quiénes eran los nazarenos? A Shaul de Tarso lo acusaban de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, que los discípulos del gran Mesías, Yeshua, del Hijo del Dios Altísimo, los discípulos de Yeshua fueron conocidos como los nazarenos. Le llamaban los del camino. Y es interesante porque estamos tratando de restaurar la senda antigua, el camino. ¿Qué vino el Mesías a hacer, además de traer la reconciliación? Es bien interesante, Geraldo, que en el Evangelio de Juan, obviamente se lo vamos a estar tratando en las próximas semanas, porque estamos estudiando el Evangelio de Juan, nuestro Midrash, pero estamos estudiándolo de una forma muy, muy diferente a lo tradicional visto. Cuando el texto dice, en el principio era el verbo, el logos en griego. Logos es la expresión, la palabra. Vidabar. La palabra, si fueras a traducir logos en hebreo, sería dabar. La memra. Pero si tú vas al Génesis, tú no vas a encontrar la palabra dabar, sino vas a encontrar la palabra emor, dijo. Y en la Torá hay un juego muy interesante en hebreo, Geraldo. Dice en la Torá, cuando el Eterno le habla a Moisés, le dice, Vaidaber, Adonai, el Moshe, lemor. Y la palabra del Eterno le dijo a Moisés, vino a Moisés diciendo, mire esto, Vaidaber, Adonai, el Moshe, lemor. Y la palabra del Eterno vino a Moisés diciendo, la palabra diciendo, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es el principio de la comunicación divina. Tú vas a ver algo hermoso en el Targum, especialmente de la Parashá Bejucotai, que dice que si el pueblo observaba los mandamientos, su palabra, ese Targum, sería un redentor para ellos, un Dios redentor. Muy interesante, Geraldo, muy interesante. Y bien interesante, Geraldo, que en ese evangelio, creo que quería mencionarlo hoy, se encuentra en el capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo. Oh, sí. Y bien interesante, Geraldo, cuando vas al texto griego, nos llevamos una gran sorpresa. Porque el texto de griego dice, de tal manera amó Dios al cosmos. A todo lo creado. Su creación. Universo completo. ¿Por qué Juan, discípulo de Yeshua, hijo de Zebedeo, discípulo de Juan el Inmersor en su momento, dice esas palabras? Obviamente, si vas al capítulo 1, oh, sí,
que habla del principio, en Génesis, Juan 1.1 está hablando del principio, usted va a ver que cada momento que el Creador hablaba a la creación, Era bueno. él veía que era bueno. Funcional. Él veía que era bueno. Y Adán lo dañó todo. Adán no solamente pecó y dañó a la humanidad. Enfermó la tierra. Se enfermó la tierra. Maldita la tierra por tu causa. Él era un gran sacerdote. Y si el sacerdote peca, se enferma toda la nación. Si tú miras la función que tienen los cojanín, los sacerdotes, en el diseño del santuario, conforme está expresado en el libro Levítico, Geraldo, te vas a percatar que los sacerdotes, y al igual que los levitas, tienen la responsabilidad de cuidar el santuario. No se contaminara. Y el santuario es un micro del cosmos. Uh-huh. El santuario expresa el cosmos. Entonces usted lo va a entender mejor cuando estudia el tabernáculo, el templo de Salomón. Salomón puso 10 lámparas, 10 menorots, 10 candelabros de 7 brazos dentro del templo. ¿Por qué él hizo eso? Porque cada uno de las lámparas representaba los astros. 7 por 10, 70. Los israelitas sabían que el Creador había puesto 70 príncipes celestiales que pertenecen al cosmos. Las constelaciones antiguas. Las constelaciones antiguas sobre las naciones. Y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Uh-huh. Estas son cosas, amigos, que estamos tratando de llevarle a usted y a todo el que desea abrir sus ojos y ver más allá de lo que tradicionalmente ha escuchado, para que se restaure la verdad original, lo que se entendía, uh-huh. por qué era importante la aparición del Hijo del Hombre, tradición que existe dentro del libro de Enoc, libro que para los primeros discípulos y para los que eran discípulos de los primeros discípulos eran libros importantes, pero libros que sacamos luego. Se pueden considerar hasta canon para los primeros discípulos, lo que es Enoc y Jubileo. Y estaban en los rollos de Qumran. Ahí donde está el detalle importante, cómo uno puede empatar la cosa. Uh-huh. ¿Qué consideraban los antiguos como textos sagrados? Uh-huh. Y que nosotros decidimos qué es texto sagrado y qué no. Y es bien interesante, Geraldo, que como tú miras toda esa literatura que pertenece al tiempo del Segundo Templo, tú te percatas que el mundo de los evangelios, el mundo de los escritos de Pablo toma otro giro. Sí. Toma otra forma, porque te revelan algo adicional que tú no tenías conocimiento. No. Por ejemplo, Geraldo, para poder entrar al programa de hoy, lo que queremos, porque estamos haciendo como una pausa introductoria. ¿Por qué el santo Mesías, cuando expulsa un demonio, un espíritu de impureza de una persona, lo acusan de sacar demonios en el nombre de Belzebub, uh-huh. el príncipe de los demonios? Y Yeshua, Jesús el Mesías, su nombre hebreo Yeshua, le dice a ellos que había uno más grande que Salomón ahí. ¿Qué relación tiene Salomón con Belzebú? Si usted lee uh-huh. la literatura del tiempo del Segundo Templo, de los famosos 400 años de silencio, que realmente no es real, usted se va a percatar que hay dentro de esa literatura tradiciones, un documento que habla de cuando Salomón entró al mundo de la oscuridad y le dijo a cada príncipe de la oscuridad, ¿con qué nombre tú te sujetas? Y había dentro de ese encuentro con esos príncipes, hubo un encuentro con uno llamado Belzebul. Y ese Belzebul, Salomón lo sujetó con el nombre que le dieron a Salomón para sujetarlo. Y esto es importante porque Adonenu Yeshua, nuestro Señor Jesús, dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Es decir, que si Salomón pudo sujetar a Belzebú con el nombre que le fue dado, la autoridad que le fue dado, ¿cuánto más yo, que soy la autoridad misma aquí en la tierra? Es interesante eso, ¿ah? Pero eso es importante conocer esa literatura que ha sido escondida, prohibida a estudiar, porque derrumbaría lo que se ha construido como doctrina. Sí, en ambos lados. Y no se concebía así por los discípulos originales.
Gracias al bendito por este tiempo, porque el libro se ha abierto. Se nos ha permitido encontrar eso. Hay un texto en Isaías muy interesante, Geraldo, que dice que se le da el rollo a una persona y le dice, lee aquí, y él dice, no puedo leer, está sellado, pero ve acá, te dieron el rollo, pues para que lo lea, eso significa que el rollo está abierto. Uh-huh. ¿Por qué no lo puede ver? Sus ojos han sido cegados. No, en buen puertorriqueño no conoce la idiosincrasia de la época. Viene un texto y dice, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda potestad de maligno. Si yo no conozco el contexto de ese texto, yo puedo hacer mucho error. Crear nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, extrañas al fundamento. Cuando yo voy al Targum, que es de la época, la traducción aramea de más o menos el primer siglo de la Torá, yo me cuenta que ahí está escrito que cuando el pueblo caminaba por el desierto, las nubes de gloria iban delante de ellos y hollaban las serpientes y las escorpiones. Es una frase que alude a empezar a crear caminos para otros. Uh-huh. En la autoridad del Mesías. O sea, nosotros interpretando de manera correcta hicimos muchas cosas que realmente no caben dentro del contexto. Uh-huh. O sea, cuando volvemos y estudiamos, ajustamos y vemos apropiadamente y correctamente lo que se quería decir. Así es, amigo. Y eso es lo que hacemos en el Bet Midrash Chaim. Estamos buscando llevar a las personas que están realmente interesadas a regresar a la senda antigua, a restaurar el pensamiento original y conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a su Mashiach. Uh-huh. Entender qué significa nacer de nuevo, entender qué significa ser de Mesías, qué significa pertenecer a la novia. A la boda hay muchos invitados, pero muy pocos pertenecen a la novia. Y la novia se viste de blanco. ¿Qué significa vestirse de blanco? Voy hoy a Novia Bella, y no estoy haciendo un anuncio, y compro un vestido de novia porque viene el Mesías y yo tengo que estar listo. Quisiera a nosotros fuera así de fácil. Y esto nos lleva, Geraldo, al tema que queremos traer, donde vamos a dar su punto culminante la semana próxima, porque es el día de Shavuot, el día de Pentecostés. La semana próxima, con la ayuda del Eterno, el 9 de junio. Si la memoria no me falla, es la semana próxima, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y es el día de Pentecostés, los 50 días del conteo del Omer. Pentecostés Viene del concepto 50, la fiesta de las semanas. Eso se encuentra en la Biblia, en Levíticos 23. Un jubileo, un pequeño jubileo. Un pequeño jubileo, muy cierto, Geraldo. Y es muy interesante, Geraldo, que cuando los primeros discípulos estaban esperando el día de Pentecostés, ellos estaban esperando un día que conforme al precepto bíblico estaba establecido. Uh-huh. Amigos, si usted celebra el día de Pentecostés, usted está celebrando una fiesta que tiene su origen en la Torá, uh-huh, en Levíticos 23. Y esa instrucción en Levíticos 23 tiene su origen en Éxodo 19, el día en que los israelitas llegaron al monte Sinaí, el día en que el bendito se abrió la cortina y apareció su gloria delante del monte y le entregó las tablas del pacto y los adoptó como parte de su familia. El desierto reverdeció ese día. Muy cierto. Por tanto, si usted celebra el día de Pentecostés, note usted que tiene un origen antiquísimo, mucho más allá de hace 2000 años. Y debe entender qué significaba ello al principio para poder entender lo que significaba para los discípulos. Gerardo, ¿sabías tú que en los rollos del Mar Muerto se encuentra una literatura que habla con respecto al día de Pentecostés, el día de Shavuot, en hebreo? Interesante. Y este texto dice que este es el día de la renovación del pacto. ¿Cuál pacto? ¿Qué significaba eso a los ojos de ellos, Geraldo? Pues ¿sabías tú, Geraldo, que antes del pecado del becerro de oro, el día de Pentecostés, el día de Shavuot en el Sinaí, era el día del contrato prenupcial? Uh-huh. El contrato donde el pueblo que estaba presente hacía un acuerdo tipo esposa o prometida y esposo o prometido, donde dentro de ese acuerdo prenupcial se entregaba una serie de cláusulas para mantener ese acuerdo prenupcial hasta que llegara el marido a consumar la boda. Sin maldiciones. Acuerdo prenupcial que no contenía maldiciones. Usted quiere entender ese concepto bien, amigo, usted tiene que leer una ketubá hoy día del mundo judío. El mundo judío es muy interesante, Geraldo. Cuando se van a casar dos judíos, mujer y hombre, se entrega un contrato nupcial que se llama ketubá. En ese contrato nupcial se incluyen las disposiciones. ¿Tú me vas a hacer café?
Tú me vas a hacer el café con 4 de azúcar, tiene de ser negro. Esos son los acuerdos. Estoy usando un modo jocoso, ¿verdad? Y ese acuerdo nupcial es el contrato matrimonial, donde la violación de ese contrato representaba una ruptura del acuerdo nupcial. Pero ese contrato no tiene maldiciones. Ujú. Simplemente dice, si se viola todo esto, se paga una multa. En los contratos modernos, en los contratos antiguos no había una multa, lo que había una ruptura, una consumación de ese acuerdo, una violación de ese acuerdo. Esto es muy interesante, Geraldo, porque si tú miras el contrato que el Creador le da a Israel en el Sinaí antes del pecado del becerro de oro, y es muy lamentable que cuando vamos a construir la enseñanza no tomamos en cuenta el pecado del becerro de oro. Porque eran mandamientos simples. Que no contenían maldiciones. No contenía maldición, contenía algo de amor. Muy cierto. ¿Qué prometido espera que su novia le sea infiel? Imagínate tú que yo le diga a mi esposa antes de casarnos, yo voy a cumplir con esto, pero si tú no cumples, yo te voy a dar correazos, te voy a botar de la casa. ¿Usted cree que mi esposa va a firmar ese contrato? No lo va a firmar. Eso no tiene sentido. Muy cierto, muy cierto. Así que el acuerdo inicial era un acuerdo tipo matrimonial, donde la parte responsable, que era la parte masculina, tenía el deber de cuidar y proteger a la prometida, basado en que la prometida siempre iba a cumplir con su parte. Ahora no se quedaban juntos. Eso es lo más curioso. Se firma ese contrato, o sea que tú vas. Pero él va a ¿qué? A prepararle casa. A prepararle lugar. Ella se tiene que quedar esperando a su esposo con unas arras de la promesa, con una señal, con una prenda que le recuerde lo que el esposo le prometió. Es muy interesante, Geraldo, que Yeshua el Mesías dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque parece que en ellas tenéis vida eterna, mas estas hablan de mí. Muchas de las cosas que se encuentran en los 5 libros de Moisés están vinculados a la idea del Mesías. Directamente. Es bien interesante, Geraldo, que si tú miras la vida de Abraham y cómo Abraham le consigue una esposa a Isaac, su hijo, es muy curioso la forma en que lo hace. El siervo Eliezer sale a buscar esposa por orden de Abraham. Con toda su riqueza. Y Abraham le da una serie de riquezas para darle a la prometida, a su hijo, unos obsequios a ella, como parte de este tomar de ella. Para que sea 10 camellos era lo que él llevaba. Llevaba 10 camellos, estaban bien cargaditos. Es bien interesante que Eliezer, dice la Torá, que Eliezer ora al Creador y le dice que la mujer que sea para el hijo de mi Señor, cuando venga y yo le pida agua, me dé agua a mí y a los camellos. Y esa será la señal de que ella es la mujer correcta. ¿Por qué, Geraldo? ¿Por qué el bendito inspira a Moisés a escribir esas palabras? ¿Y qué relación tiene eso con el misterio mesiánico del Mesías? ¿Qué significa eso? Cuando llega Eliezer al pozo y aparece esta joven llamada Rebeca, Rivka en hebreo, Eliezer le pide agua y ella le da agua y le da agua a los camellos sin que ella le pregunte a él, ¿le doy agua a tus camellos? Automático. Cuando él vio eso, él se levanta y le da los regalos que Abraham, su amo, le da a él. Y inmediatamente ella es tomada como la esposa, la novia, para su hijo. ¿Por qué Eliezer hace eso? ¿Qué significa esa acción de Rebeca? Para usted poder entender eso, tiene que entender quién era Abraham. Abraham era un hombre muy dadivoso. La tradición de Israel enseña que Abraham abría su tienda para recibir a todo el mundo y sin él darse cuenta hospedó ángeles, porque era una persona dispuesta a hacer actos de bondad. Eliezer, su siervo, miraba a su amo y sabía las cualidades de su amo y sabía muy bien
que si el amo le pidió a él, si Abraham le pidió a Eliezer que le consiguiera a su hijo una esposa, de seguro Eliezer tiene que buscar una candidata que sea igual a su amo. Que pueda cumplir con las Porque cualidades. si es igual a su amo, es buena para su hijo. Qué interesante eso, Geraldo. Porque se piensa, Geraldo, que quien estuvo en el Sinaí era Yeshua. Eso se enseña sí. tradicionalmente. Sí, pero no Pero no es así. puede cuadrar así. El novio estaba escondido. No era el momento de revelarlo todavía. Y es bien interesante, Geraldo, que cuando el bendito hizo su aparición en el Sinaí, le ofreció a Israel un acuerdo donde dentro de este acuerdo estaban las reglas de él. Ujú. Esas reglas, Geraldo, giraban alrededor de la idea de que si ustedes se asimilan a ella, la hacen parte de su vida, ustedes son el candidato ideal para cuando aparezca el novio. Ujú. Eso es muy, muy interesante. Una Torá que va a preparar hasta que llegue el Mesías. Pero eso no lo vas a entender hasta que comiences a mirar las escrituras más allá de un simple relato histórico. Y esto nos lleva al día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Tradicionalmente se ha enseñado que es el día de la entrega de la Torá. Ujú. ¿Pero de cuál Torá? O derramamiento del Espíritu del En el mundo mundo cristiano. cristiano se conoce como el día del derramamiento del Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? ¿Qué significa este día? ¿Y cómo podemos relacionarlo con el día de la renovación del pacto según los rollos del mal muerto? Geraldo, ¿no te parece interesante que Adonenu Yeshua traiga una parábola donde hay 10 vírgenes sensatas y 10 vírgenes insensatas, donde unas tienen aceite La otra y las otras no? la escasea. Con ese aceite tienen luz para su lámpara y esa lámpara les permite alumbrar su camino hasta el día en que llegue su novio. ¿Qué significa todo eso? Ellas estaban preparándose para el día. 5 de ellas no se estaban preparando para el día. Y es bien interesante que cuando se escucha la voz que viene el novio, Todas se despiertan. las que no tienen aceite o se tienen muy poco aceite, le dicen a las que tienen aceite, dame de tu aceite. Y ellas le dicen, nosotros no te vamos a dar nuestro aceite, vete a los que venden. ¿Qué significa eso, Geraldo? Mesías tenía unas parábolas que a veces estaban demasiado difíciles. ¿Qué significa vete a los que venden? ¿Qué significa tener aceite? ¿Dónde yo consigo aceite? ¿Y cómo los relaciona a la boda y a Pentecostés? Muy bien. ¿Qué significa el aceite? Amigos, cuando nos desconectamos desde el principio de la verdad, comenzamos a crear nuevas enseñanzas extrañas a lo que originalmente el Santo Mesías y sus discípulos quiso traer a su generación. Se parecen, pero no son. Si usted une eso al pensamiento de los rollos del mal muerto, donde se encuentra la idea del día de Shavuot, el día de Pentecostés, los 50 días, el día de la renovación del pacto, y usted entiende que en un principio el evento del Sinaí es un contrato prenupcial de bodas, usted va a entender la parábola. Porque desde el día de Pascua hasta el día de Pentecostés hay 7 semanas. El Eterno dijo, contarás 7 semanas y cada día presentarás un omer, una décima del omer. Si usted mira el texto en hebreo, la palabra medida del omer se llama midá. Midá. Amigos, midá en hebreo comparte la misma raíz de cualidades, atributos, Midot. carácter. Es bien importante, Geraldo, esto, porque si usted se sienta en la mesa de Pascua
hacer la cena, que significa salir de Egipto, Van a trabajar con sus cualidades. vas a comenzar a prepararte para el encuentro con el novio. Tal vez el novio no llegue este año, pero de seguro el Espíritu evalúa la condición de la novia. Y esto es muy importante, Geraldo, porque esto nos lleva entonces al libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones, Geraldo. Definitivamente el próximo programa tenemos que seguir hablando de esto. El libro de Revelaciones habla de Juan, estando en la isla de Patmos. En el día del Señor. En el día del Señor. Día dominical, otra versión. Otras versiones dice el día dominical. Y muchas personas han traducido ese texto o han entendido ese texto, Geraldo, queriendo decir que Juan se encontraba un domingo, porque ahora es el día del Señor, el domingo, en la isla de Patmos. Pero si usted no va al fundamento, usted no va a entender a Juan. Para el momento en que Juan está escribiendo eso, esta idea de ahora ser el domingo, el día del Señor, no existía. No existía. Incluso el mismo Pablo de Tarso entraba a las sinagogas en Shabbat y predicaba en Shabbat. Los discípulos se reunían en Shabbat, aparecen los textos. Mesías mismo. Así que, ¿cuál es este día que Juan está en Patmos? ¿Por qué es importante este día? ¿Y qué él está haciendo ese día? El único día que se guardaba domingo era Pentecostés. La única fiesta que cae domingo. Porque el Eterno dijo, contarás 7 Shabbats y a la finalización del 7º Shabbat habrás contado 49 días. Al otro día presentarás la ofrenda, porque es el día 50. Quiere decir que Juan está en Patmos en un día festivo que cae siempre domingo, y es el día de Pentecostés. Este es el día del Señor. Y en este día Juan tiene una revelación espiritual muy elevada, donde dentro de esa experiencia espiritual de Juan está el espíritu del Mesías evaluando la condición de la novia, señalando sus virtudes y sus deficiencias, la mirada, y diciéndole a cada una de ellas lo que debe corregir antes de que venga el novio. Esto es muy interesante, Geraldo. Y te diría, pero esto es una cosa loca, pues yo soy hombre y si él es el novio, ¿cómo es esto? Ay, amigos, lamentablemente en este espacio yo no puedo hablarle de lo que significa esta relación de marido y mujer dentro del lente de lo que la Escritura quiere transmitir. Nos puede visitar en el Bet Midrash y con mucho gusto. Pero si usted quiere aprender mucho más de esto, las puertas del Bet Midrash están abiertas para ello. Y ahí usted va a entender los conceptos muy profundos que están ligados con respecto a la idea de Cristo ser el novio y la iglesia la novia. Y le estoy hablando en lenguaje que usted entiende, pero eso va mucho más allá de esa frase que acabo de decir. Algo que quieras añadir, Geraldo, para entonces poder prepararnos para la semana próxima y continuar con esta idea. Lo que estoy pensando es cómo se une todo las 7 semanas con la cuenta del Omer, con las 7 iglesias, con las diferentes cualidades y cómo está relacionado a una lámpara con aceite. Exacto, Geraldo. Y la semana próxima, con el favor del Eterno, vamos a continuar este tema, pero llevándolo a usted a comprender que si usted celebra el día de Pentecostés, usted debe evaluar en qué condición se encuentra antes de que regrese el novio. Les hablo Joseph. Y le hablo Gerardo. Y usted escucha el programa Derech Hashem, el camino de Dios.